vamos a tener la posibilidad de hablar sobre un tema muy importante en materia del proceso penal, como es la prueba indiciaria en el proceso penal acusatorio. ¿Me confirman, por favor, si es que ya pueden visualizar las diapositivas? Sí, Sí, doctor, sí se puede visualizar. perfecto. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la prueba indiciaria, de la prueba por concurso de indicios, eh, digamos que no estamos hablando de un tema nuevo o de una innovación del modelo procesal penal, ¿no? Porque si nosotros revisamos la doctrina clásica de la teoría de la prueba, vamos a encontrar muchos estudios antiguos respecto a la metodología que se utiliza para hacer de los indicios un material probatorio de mucha utilidad para el esclarecimiento del hecho que es objeto del proceso, para el esclarecimiento y para la prueba. Sin embargo, es necesario que la prueba indiciaria debemos entenderla y aplicarla conforme a las normas de nuestro sistema procesal penal. El proceso penal actual, regulado por el Código Procesal Penal del año 2004, se dice que se ha diseñado en base a un sistema procesal acusatorio. Y ese sistema procesal acusatorio tiene algunas particularidades. Una de ellas es que la prueba se produce en el juicio como consecuencia de un debate. La prueba no se produce ni en las comisarías, ni en las fiscalías, ni en los juzgados de investigación preparatoria. La prueba se produce en el juicio oral frente al juez de juzgamiento, que bien podría ser un juzgado unipersonal o un juzgado colegiado. En la presentación podemos apreciar allí, fíjense, a un juez en la parte superior de una pirámide que simboliza el debate probatorio del juicio oral. El juez que dirige la audiencia del juicio, el juicio está conformado por 3 etapas: una fase inicial, una fase de actuación probatoria y una fase final. En la fase de actuación probatoria es justamente en donde donde los sujetos procesales, las partes procesales, si queremos llamarle así, van a introducir sus fuentes, sus medios de prueba, para generar elementos probatorios que finalmente van a ser valorados por el juez para que éste adopte una decisión. Una decisión que puede significar la condena de un acusado o la absolución de un acusado. Y en este escenario probatorio, eh, marcado justamente por la oralidad, por la contradicción, por la inmediación, por la igualdad de los sujetos para contradecir, en ese escenario, tanto el fiscal, en este caso vemos a una fiscal que está ubicada en la parte inferior izquierda de esa pirámide, y el abogado defensor, que lo vemos en la parte derecha de la base de esa pirámide, van a tener que incorporar en el debate probatorio del juicio sus pruebas, ¿no? Nosotros sabemos que fiscal, abogado defensor, elabora una estrategia para afrontar el juicio. Estrategia que en muchos casos se le denomina teoría del caso. Algunos juristas, como el profesor San Martín Castro, prefieren no hablar de teoría del caso porque dice que no estamos en un sistema acusatorio puro. Pero independientemente de si se llama o no se llama teoría del caso, lo cierto es que los sujetos procesales deben preparar una estrategia para poder afrontar el debate probatorio del juicio. Y de esa manera, la fiscalía llevará a sus testigos, interrogará a sus testigos, a sus peritos, a sus órganos de prueba, introducirá documentos, pruebas materiales, para que en base al interrogatorio de estos órganos de prueba y mediante la presentación de las pruebas materiales y la oralización de las documentales,
pueda lograr el convencimiento del juzgado. Y lo mismo hará la defensa. También llevará a sus testigos, a sus peritos, a sus documentales, sus medios de prueba materiales y tratará de introducirlos en el debate probatorio, en los interrogatorios, en los contrainterrogatorios, también para convencer al juez de la inocencia del acusado o por lo menos para sembrar la duda, ¿no? Esa más o menos es la dinámica del proceso penal acusatorio. En su fase final, en su fase probatoria, en la fase de juicio oral. Pero revisemos un poco cómo es la secuencia metodológica de la decisión judicial. En la imagen vemos a un juez deliberando, ¿no? Deliberando, o dicho en términos probatorios, valorando los elementos que han surgido del debate probatorio del juicio, ¿no? Que han surgido de la actuación probatoria, los está valorando para tomar una decisión. Entonces, si miramos esta diapositiva de derecha a izquierda, vemos que en primer lugar se va a producir la actuación de pruebas, interrogatorios, contrainterrogatorios de testigos, examen de peritos, contraexamen de peritos, presentación de evidencias materiales durante los interrogatorios y los contrainterrogatorios, y finalmente lectura u oralización de documentales. De toda esa actuación probatoria, seguimos hacia la mano izquierda, vamos a encontrar un conjunto, fíjense, conjunto de elementos de prueba, que los hemos simbolizado como elemento 1, elemento 2, elemento 3, etc. Esos son los elementos de prueba. Y el juez, al final del debate probatorio, al final del juicio, va a tener que valorar este conjunto de elementos probatorios, ¿no? Entonces, la valoración o el razonamiento probatorio, ¿no? Eh, tiene cierta regulación en el ámbito del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el juez valora la prueba, lo tiene que hacer de acuerdo a ciertas reglas, a ciertos parámetros que justamente están regulados en el Código Procesal Penal, principios y garantías, ¿no? Em, si nosotros revisamos un poco la evolución de la valoración probatoria, vamos a ver que en algún momento eh, existió la denominada prueba legal o sistema de la prueba legal o de la prueba tasada, y en otro momento también existió un sistema de libre valoración, ¿no? Entonces, la diferencia entre ambos es que en el sistema de la libre valoración, el juez pues valora a su libre albedrío la prueba y en base a esa valoración libre, pues toma una decisión. En tanto que en el sistema de la prueba tasada, que apareció justamente en el sistema inquisitivo, el juez valora la prueba eh, atendiendo al valor que la ley ya le confiere o ya le concede a determinado medio o fuente de prueba. Fíjense, en el sistema de la prueba legal o prueba tasada aparece un concepto hasta hoy conocido que es el de la prueba plena. Y la forma como se regulaba la prueba legal era, por ejemplo, la siguiente. Habían fórmulas en las legislaciones procesales como la siguiente. Dos declaraciones testimoniales y una evidencia material constituyen prueba plena. Entonces, ¿qué hacía el juez inquisidor? Conseguía dos testigos que vinculen, que involucren al imputado, conseguía una evidencia material y ya tenía prueba plena para condenar al acusado. Nada más arbitrario, ¿no? Que un sistema en donde ya la ley establece el valor que se le tiene que dar a las pruebas y con qué prueba se puede alcanzar prueba plena, ¿no? Prueba plena que era el presupuesto para una sentencia de condena. Mientras que el sistema de libre valoración es un sistema en donde el juez resuelve de acuerdo a su libre albedrío, ¿no? Em, Dentro de lo que es el sistema de la libre valoración, vemos que no existen reglas preestablecidas para la elaboración probatoria. Incluso podemos, a partir de la libre valoración, distinguir dos sistemas. El sistema de la íntima convicción, que implicaba una libertad absoluta del juez para decidir el valor de las pruebas, y el sistema de la sana crítica o apreciación razonable de la prueba, que ya le encontramos eh, desde el Código
de Procedimientos Penales de 1940 ya encontramos ya el sistema de la sana crítica. Y en el Código Procesal Penal del 2004 también aparece regulado este sistema procesal. Con la particularidad de que en el Código de Procedimientos Penales, a este sistema de valoración probatorio de la sana crítica, tenía un nombre particular que se le llamaba criterio de conciencia, ¿no? Criterio de conciencia. Hoy en día el Código Procesal Penal regula de manera mucho más clara, mucho más nítida, que estamos ante un sistema probatorio de valoración probatoria de sana crítica o apreciación razonada de la prueba. ¿Por qué? Porque el juez tiene libertad para valorar las pruebas, pero ya no es una libertad absoluta como en el de la íntima convicción, sino es una libertad que está sujeta a ciertos parámetros. Parámetros que son el correcto pensamiento humano, el correcto razonamiento humano, es decir, que el juez valora la prueba atendiendo a las reglas de la lógica, a las reglas de la ciencia y a la experiencia común o también denominada las máximas de la experiencia, ¿no? Dentro de la evolución de los sistemas de valoración probatoria en el proceso penal peruano, podemos encontrar, fíjense, que en el Código de Procedimientos Penales de 1920 se regulaba la denominada prueba legal o tasada. O sea, en nuestro sistema procesal, históricamente, en el Código del 1920, encontramos normas que dejan en claro que el sistema de valoración probatoria en esa época era de la prueba legal o prueba tasada, que de alguna manera era una herencia, ¿no? Que nos habían dejado los españoles, ¿no? Y que se mantuvo hasta el Código de Procedimientos Penales de 1920. Cuando se pone en vigencia ya el Código de Recording in Procedimientos progress. Penales de 1940, aparece lo que les decía, ¿no? Un sistema de valoración probatorio de sana crítica, pero con una denominación particular, el criterio de conciencia que aparecía regulado en el artículo 283, ¿no? Del Código de Procedimientos Penales. Y ya con el vigente código del año 2004, el nuevo Código Procesal Penal, vemos que la valoración probatoria taxativamente se señala que se rige por un sistema de sana crítica, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de sistema de valoración probatoria, hablamos de los principios o los parámetros que tiene el juez para poder decidir el valor de las pruebas, ¿no? De hecho, fíjense, hay ciertas limitaciones de cara a la valoración probatoria. Una primera limitación es que el objeto de prueba del proceso penal siempre será un hecho que ocurrió en el pasado, ¿no? Entonces, en el juicio oral vamos a tratar de establecer un hecho concreto que ha ocurrido en el pasado. Y entonces es necesario para poder tomar una decisión en el juicio oral respecto a ese hecho que ocurrió en el pasado, un estándar probatorio. Un estándar probatorio exigente que ponga en evidencia que en el sistema se respeta la presunción de inocencia e incluso el indubio pro reo. El objeto de prueba del proceso penal, fíjense, siempre es un hecho que ha ocurrido en el pasado. O sea, el juez no puede haber sido una persona que ha tenido un conocimiento particular o privado del hecho. De lo contrario, estaría impedido de conocer el caso. Tendría que inhibirse el juez. ¿Por qué? Porque estaríamos ante un juez que ha sido testigo del hecho, testigo presencial del hecho. Entonces, si partimos de la premisa de que el juez no puede ser testigo presencial del hecho y que no puede tener un conocimiento particular del hecho, entonces siempre el hecho que el juez aborde en el juicio o que el hecho que el juez toma conocimiento en el juicio, siempre será un hecho que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Y como el hecho que es objeto del proceso ha ocurrido en el pasado, entonces es necesario tratar de establecerlo a partir eh, de los medios de prueba, de las fuentes de prueba, de los órganos de prueba, ¿no? Entonces, tratamos de establecer lo que ha pasado en base a testigos, a documentos, a pruebas materiales, a pericias, pero también lo podemos hacer a partir de indicios, ¿no? Entonces, el razonamiento probatorio, si nosotros tenemos en cuenta que el razonamiento probatorio consiste en ir de lo particular, me refiero a los elementos de prueba que voy encontrando,
Y de esos elementos particulares voy a lo general, a una conclusión sobre el delito y la responsabilidad penal del acusado, queda claro que el razonamiento probatorio tiene la naturaleza de una inferencia inductiva, porque vamos de lo particular, que son los elementos de prueba, a una conclusión general respecto al delito y la responsabilidad penal del acusado. Y si nosotros vamos a cualquier libro de lógica, vamos a encontrar que una de las características de la inferencia inductiva es su carácter aproximativo, ¿no? O sea, una característica implícita en la inferencia inductiva es que sus conclusiones siempre son aproximativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se produce una elección, ¿no? Y una encuestadora realiza una consulta a boca de urna, ustedes ven que siempre salen los analistas de estas empresas encuestadoras y dicen, bueno, el ganador en esta elección es tal candidato, pero debemos señalar que como se trata de una consulta a boca de urna, no es un censo, no hemos contabilizado los votos de todos, sino que hemos tomado una muestra y de esa muestra particular estamos infiriendo algo para todos. Siempre las encuestadoras nos dan un margen de error. Dice que hay un margen de error de más 2, más menos 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la inferencia que se utiliza es una inferencia inductiva. Vamos de lo particular, o sea, de la muestra, y generalizamos para el universo, para toda la población, ¿no? Entonces, es una característica esencial de la inferencia inductiva su carácter aproximativo. Y difiere de lo que es una inferencia deductiva que se utiliza, por ejemplo, en las matemáticas, porque en la inferencia deductiva, la conclusión a la que se arriba, pues sí es una verdad absoluta, no es una verdad aproximativa. Por ejemplo, si yo deduzco a partir de una fórmula matemática una determinada conclusión matemática, definitivamente esa conclusión es una verdad que nadie la va a poder discutir. En tanto que las inferencias inductivas tienen esa característica de que siempre son aproximativas. Entonces, tomando en cuenta, fíjense, el carácter aproximativo de las conclusiones a las que se arriba en el proceso penal, vemos que es necesario entender y explicar por qué el estándar probatorio que utilizan nuestros tribunales se llama certeza más allá de toda duda razonable, ¿no? Eh, para emitir una sentencia condenatoria, nos ha dicho la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, que es una sentencia plenaria casatoria sobre lavado de activos, pero en esa sentencia hay un pronunciamiento respecto al estándar probatorio, ¿no? Que se necesita para obtener un pronunciamiento de condena, ¿no? Y eh, digamos, ese estándar probatorio es el de la certeza más allá de toda duda razonable. Definitivamente que es un avance interesante la Corte Suprema, pero lo malo está en que solamente se ha enunciado cuál es el estándar probatorio, pero no hay una explicación de en qué consiste este estándar probatorio de certeza o convicción más allá de toda duda razonable. Entonces, eh, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, ¿no? De que el objeto de prueba del proceso es un hecho que ocurrió en el pasado, y que ese hecho hay que tratar de establecérselo al juez a partir de las declaraciones de testigos, de documentos, de pruebas o evidencias materiales, de pericias y también de indicios, y que la inferencia que se utiliza, que la inferencia que utiliza el juez en el razonamiento probatorio es una inferencia inductiva y que ésta siempre tiene un carácter aproximativo, en ese carácter aproximativo radica la duda razonable. O sea, siempre va a haber un margen de error, a eso se le llama duda razonable. Pero el juez, para condenar al imputado, independientemente que sabe que su inferencia inductiva tiene un carácter aproximativo, independientemente de eso, está convencido del delito y la responsabilidad. Y por eso es que lo condena, ¿no? Porque si el juez tiene una duda, luego de la valoración probatoria, tiene duda, entonces no lo puede condenar. Para condenar se requiere certeza, independientemente que exista una duda razonable implícita en el razonamiento inductivo, en el razonamiento probatorio inductivo, que siempre tiene un margen de error. Ahora, en cuanto al sistema de valoración de la prueba, de la sana crítica, ¿no?
encontramos que hay una regulación taxativa en el Código Procesal Penal. Y claro, ustedes me podrían decir, el doctor Arana eh, nos ha dicho que nos va a hablar de la prueba indiciaria, pero pues ya va como media hora y nos está hablando de valoración probatoria. Y es que la ubicación en el Código Procesal Penal de la prueba indiciaria es en el ámbito o en el acápite de la valoración probatoria. Y por esa estrecha vinculación que tiene la prueba indiciaria con la valoración probatoria es que estamos partiendo de este aspecto, de la valoración de la prueba. Y en materia de valoración probatoria vamos a ver que existen normas, no solamente en el acápite referido a la prueba, sino también en el acápite referido a la deliberación y a la sentencia. Por eso es que encontramos, por ejemplo, en el artículo 393, inciso 2 del Código Procesal Penal, encontramos algunos elementos que nos ayudan a definir el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque el 393 taxativamente señala que al momento de valorar la prueba se hará en base a la sana crítica. Además, establece que las reglas aplicables para la valoración probatoria, ¿no? Son que primero el juez tiene que hacer una valoración individual y luego hacer una valoración conjunta, pero siempre recurriendo a las reglas de la lógica, de la ciencia, de la técnica o las máximas de la experiencia como parámetros que dotarán de razonabilidad la valoración que realiza el juez. Y algo más, para configurar plenamente el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica, además de la valoración individual, de la valoración conjunta de las pruebas y del recurso a la lógica, a las máximas de la experiencia, a las reglas de la ciencia, además el juez tiene que motivar la resolución, tiene que motivar, tiene que decir cuáles son los obtenidos que ha obtenido a partir de la valoración probatoria, cuáles son los criterios que ha adoptado, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos que el sistema de valoración racional de la prueba supone que cuando termine el juicio, al momento de la deliberación, el juez tiene que apreciar todos los elementos de prueba que se han producido en el juicio. A partir de esos elementos, primero hace una apreciación individual, es decir, valora cada uno de estos elementos de prueba, ¿no? Y luego realiza una apreciación conjunta. Pero en ambos procedimientos, tanto en el análisis, que es valoración de cada elemento, como también en la síntesis, que es la apreciación conjunta, el juez tiene que sujetarse a las normas del correcto pensamiento humano, que son las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia y las máximas de la experiencia, ¿no? ¿Qué supone este sistema de valoración racional de la prueba? Supone, en primer lugar, que el juez tiene libertad para apreciar la prueba. Pero no es una libertad absoluta, sino que está sujeta a reglas de lógica, de ciencia y máximas de la experiencia. Además, el sistema de valoración de la prueba supone dos procedimientos. Primero una valoración individual y luego una valoración conjunta. Y finalmente, este sistema de la valoración racional de la prueba exige que el juez, al momento de valorar la prueba, pues cumpla con motivarla, señalando cuáles son los resultados obtenidos y los criterios adoptados, y en donde además la sentencia debe tener una motivación sobre cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados y cómo ha sido la valoración de la prueba que los sustenta, ¿no? Em, Luego de haber más o menos definido cómo está regulado el sistema de valoración de la prueba eh, en el Código Procesal Penal, vamos a ir ingresando ya al estudio de la prueba por indicios, ¿no? Y para eso debemos tomar en consideración lo siguiente, fíjense. Cuando ocurre un hecho punible, ocurre un delito, existen dos posibilidades de esclarecer el hecho. Y consecuentemente también existen dos formas de probar el hecho concreto. La primera se presenta cuando existen testigos presenciales del hecho, testigos que han visto, testigos que han percibido, que han oído el hecho punible, ¿no? Ejemplo, ¿no? Familiares de una víctima de un feminicidio que han observado al conviviente acabar con la vida de ella, o tal vez existe algún otro medio de prueba que revele directamente la forma como ha ocurrido el hecho, como por ejemplo un video de seguridad, ¿no?
como por ejemplo si un video de seguridad muestra la forma y circunstancias, cómo se ha producido el hecho del feminicidio, entonces esta es una forma como nosotros podemos probar con el video de seguridad, con la declaración de los testigos presenciales. Esa es la primera alternativa. Pero hay otra posibilidad también. La segunda posibilidad se refiere a hechos en los que no se cuenta con testigos presenciales o medios de prueba que directamente nos revelen la realización del hecho, como podría ser un video de seguridad. O no se cuenta con testigos o medios de prueba que den cuenta de la participación del imputado en el hecho. Por ejemplo, delitos que ocurren en ámbitos de clandestinidad, por ejemplo, una violación de una menor, eh, un un secuestro seguido de muerte, ¿no? En donde de repente el único testigo del hecho, el agraviado, se le dio muerte, ¿no? Entonces, hay una segunda posibilidad, como ustedes ven, de casos que, de los cuales no hay testigos, no hay testigos. Entonces, cuando se da esta segunda posibilidad, ¿no? Y como no tengo ningún testigo que me revele cómo ha ocurrido el hecho, entonces tenemos que recurrir, en esta segunda posibilidad, tenemos que recurrir a los indicios, que conforme vayan apareciendo, nos van a ir revelando el hecho que es objeto de investigación y de prueba. Fíjense, cuando en la acción de probar tratemos de acreditar indicios a partir de los cuales podemos inferir el delito y podemos inferir la responsabilidad del acusado, estamos haciendo uso de la denominada prueba por concurso de indicios, también llamada prueba indiciaria, ¿no? Pero veamos ahora cómo funciona la prueba indiciaria, porque, claro, hay una posibilidad de que yo pruebe un hecho en base a declaraciones de testigos o videos o documentos que acrediten directamente la forma como ocurre el hecho. Pero la segunda posibilidad es a través de los indicios. Cuando no tengo testigos presenciales, entonces no me queda otra alternativa que tratar de probar el hecho a partir de indicios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona la prueba por indicios. Y para poder entenderla, debemos estudiar y analizar cada uno de los componentes de la prueba indiciaria, ¿no? La prueba indiciaria, fíjense, tiene tres componentes: el indicio, la inferencia indiciaria y el hecho indicado o también denominado la presunción. Vamos a analizar cada uno de ellos. Primero, nos preguntamos, ¿qué cosa es el indicio? El indicio en doctrina vamos a encontrar que es todo hecho conocido, o mejor dicho, un hecho debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido. Así lo define Antonio de Lepiani, ¿no? Pero vamos a ver ahora que, o sea, esta definición del indicio nos permite distinguir lo que en doctrina se llama el indicio en sentido lato, en sentido amplio, y el indicio en sentido estricto. El indicio en sentido estricto es el que se utiliza para la prueba indiciaria, que es un indicio debidamente comprobado. Es un hecho conocido, debidamente comprobado. Si yo encuentro una mancha de sangre, eso podría ser un indicio en sentido lato, porque luego de que yo haga pericia biológica, de repente determino que esa mancha de sangre es de una gallina, no de un animal, que no tiene ninguna relevancia con un delito contra la vida o contra la integridad física de una persona, ¿no? Pero si yo ese indicio en sentido lato ya lo compruebo, lo llevo a un laboratorio y determino que esa mancha de sangre le pertenece a la víctima y que está en el polo del imputado, entonces yo ya tengo un hecho conocido, ¿no? El hecho conocido es que en la camiseta del imputado se ha encontrado una mancha de sangre de la víctima, ¿no? Ese es un hecho comprobado porque ya hay una pericia que lo ha determinado. Eso es el indicio en sentido estricto y ese indicio sí es un componente importante para la construcción de una teoría del caso basada en prueba por indicios. Pero una vez que yo tengo un indicio ya en sentido estricto, debidamente comprobado conforme a esta definición, entonces tengo que aprender a valorar el indicio y utilizar la inferencia indiciaria. ¿Cómo se valoran de manera individual los indicios? O sea, cómo yo a partir de un indicio infiero un hecho desconocido. Em,
La inferencia indiciaria tiene más o menos esta construcción, como vemos en la diapositiva. Una premisa mayor, que normalmente es una máxima de la experiencia, y que también podría ser una ley científica. Una premisa menor, acá le hemos puesto PM, premisa menor, que está constituida por el indicio, ¿no? Y una conclusión que se obtiene justamente del contraste de la máxima de la experiencia con el indicio, se obtiene una presunción, ¿no? Un hecho indicado. Aquí hemos puesto un ejemplo, ¿no? Hay una máxima de la experiencia de que cuando un sujeto agente comete un delito, tiende a evadir responsabilidad. Luego tenemos un indicio, que el imputado es una persona que a partir de que ha ocurrido el hecho, se ha desaparecido este imputado. No lo encuentra la policía. Entonces, a partir de este indicio y tomando en cuenta esta máxima de la experiencia de que el agente de un delito tiende a evadir su responsabilidad, podemos inferir a nivel de presunción que el imputado está evadiendo responsabilidad, por eso es que nadie lo ubica, porque eso está desaparecido, ¿no? Así, fíjense, se valora de manera individual el indicio. Y nos preguntamos entonces, ¿es suficiente un indicio para hablar de prueba indiciaria? O sea, prueba indiciaria es sinónimo de indicio. Y para eso es necesario que nosotros comprendamos que dentro de las clases de indicios existen los indicios necesarios y los indicios contingentes. El indicio necesario es aquel que por sí solo nos puede revelar el hecho que es objeto del proceso y nos puede conducir a una verdad absoluta, el indicio necesario. El indicio necesario, si nosotros lo analizamos desde una perspectiva lógica, el indicio necesario tiene como premisa mayor siempre una ley científica. Y al cotejarlo con el indicio necesario, llegamos a una conclusión eh, que tiene el carácter de certeza. Sin embargo, eh, en mi experiencia, fíjense, aun cuando la doctrina concibe que existen indicios necesarios y indicios contingentes, en mi experiencia, en el contexto del proceso penal, jamás he visto un indicio necesario. Un indicio necesario es aquel que me lleva a la verdad absoluta respecto al delito y la responsabilidad penal. Yo no creo que podamos encontrar ese indicio en un proceso penal. De repente, en un proceso civil sí podríamos tener un indicio necesario, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Yo hago una prueba de paternidad a un niño, una prueba de ADN de paternidad con el demandado, y cuando obtengo el informe pericial, pues, pues estoy frente a un indicio necesario, ¿no? O sea, es un hecho comprobado que el niño, el demandante, tiene el mismo código, el mismo patrón genético del demandado, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, está probado, sin lugar a equivocarnos, de que se trata del padre del menor demandante, ¿no? Pero en el proceso penal es muy difícil poder encontrar indicios necesarios que, ligados a una ley científica, nos lleven a una conclusión generadora de certeza. Eso no es muy posible, ¿no? Esta clasificación de indicios necesarios e indicios contingentes es importante para poder responder a esta pregunta de si es suficiente un indicio para hablar de prueba indiciaria. La respuesta a esta pregunta es no. ¿Por qué? Porque como por lo general los indicios que aparecen en el proceso penal son indicios contingentes y los indicios contingentes pueden tener diversas explicaciones, entonces no podemos pretender que un indicio sea suficiente para considerarlo como prueba indiciaria porque los indicios necesarios son muy poco frecuentes en el proceso penal. Mientras que los indicios contingentes son aquellos indicios que pueden tener más de una explicación posible, ¿no? Por ejemplo, aquí en este esquema, ¿no? El indicio es que la desaparición del imputado. El imputado no aparece por ningún lado. De hecho, a partir de eso podemos inferir que este imputado está vinculado al feminicidio y como consecuencia de eso está evadiendo su responsabilidad, ¿no? Podríamos afirmar eso.
Pero también se podría afirmar, por ejemplo, o sea, podría tener otra explicación el indicio. No de que el imputado esté evadiendo responsabilidad, sino que tal vez el imputado lo han amenazado que si él se aparece en una comisaría, en una fiscalía o un juzgado, lo van a matar. Entonces mejor él desaparece de escena como para no verse eh, involucrado, ¿no? Entonces vemos cómo aquí en la clasificación de los indicios existen los indicios necesarios y los contingentes, pero los necesarios son prácticamente imposibles de conseguir en el proceso penal, entonces lo que vamos a tener por lo general son indicios contingentes. Y los indicios contingentes son aquellos que pueden tener varias explicaciones posibles, ¿no? Eh, el indicio necesario por sí mismo puede revelar el hecho y la responsabilidad, ¿no? Pero su existencia no es probable en el proceso penal. En tanto que los indicios contingentes, cuya existencia sí es abundante en el proceso penal, pero por sí solo no puede fundamentar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. Otra clasificación importante, entonces ya respondiendo a la pregunta, ¿es suficiente un indicio para hablar de prueba indiciaria? No, no es suficiente. Si fuera un indicio necesario, sí sería suficiente. Pero como eso es prácticamente improbable en el proceso penal, y por lo general vamos a encontrar indicios contingentes, no es suficiente un indicio contingente para hacer prueba indiciaria, porque el indicio puede tener varias explicaciones si es un indicio contingente, ¿no? Otra clasificación importante que debemos manejar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un sistema acusatorio con ciertos rasgos adversativos, es necesario diferenciar los indicios de los contraindicios. Y es necesario hacerlo porque el Código Procesal Penal, cuando regula la prueba indiciaria, establece que para aplicar la prueba indiciaria, ¿no? No deberían haber contraindicios. O sea, aparece este concepto contraindicios, ¿no? Eh, Fíjense, en el marco del sistema acusatorio, entonces, es necesario diferenciar que cuando son indicios de culpabilidad, ¿no? Se llaman simplemente indicios. Pero si son indicios de inocencia, son indicios que van a coadyuvar a establecer la inocencia del imputado, entonces serían eh, indicios de inocencia o también llamados contraindicios. Entonces, la diferencia está, como lo señala el profesor Santiago López, ¿no? Que los indicios son aquellos que indican la culpabilidad del procesado, pero los que demuestran su inocencia se llaman contraindicios, ¿no? Eso lo podemos ver en el libro de López, año 1980. Como ustedes pueden ver, la prueba por indicios es de larga data, ¿no? Llegamos a otro componente de la prueba por indicios. Hemos dicho que en el indicio, ¿no? Partimos de una premisa mayor que es una máxima de la experiencia. Cotejamos esto con el indicio y llegamos a la conclusión de que el imputado está evadiendo su responsabilidad, ¿no? Llegamos a esa conclusión. Pero esa conclusión tiene el carácter de una presunción. ¿Por qué? Porque tratándose de un indicio contingente, eh, la premisa mayor no es una ley científica irrefutable, es una máxima de la experiencia, ¿no? Entonces, por eso es que señalamos aquí que, que la conclusión a la que se arriba a partir de la evaluación de un indicio tiene el carácter de una presunción, ¿no? En doctrina se dice que la presunción judicial es la conclusión de una inferencia que se deriva de un hecho conocido, el indicio, y de una regla general de la experiencia que sintetiza la relación entre el indicio y el hecho indicado o presunto. Entonces vemos que ya estamos frente a dos componentes de la prueba por indicios. Uno es el indicio y el otro es la presunción. La presunción, que es la conclusión que se obtiene a partir de la inferencia indiciaria, ¿no? Y ahí entramos a hablar de la inferencia indiciaria, ¿no? Fíjense, a partir de la clasificación de los indicios, apreciamos la aplicación de dos tipos de inferencias indiciarias. En el caso de los indicios necesarios, se aplica una sola inferencia, en el caso de los indicios necesarios, en la que se parte de una ley científica que al contrastarla con un hecho se llega a una conclusión generadora de certeza. Eso yo les he dicho es prácticamente improbable en el proceso penal. Y en el caso de los indicios contingentes,
vamos a ver la necesidad de recurrir a dos tipos de inferencia. Una inferencia que se realiza al momento de valorar individualmente los indicios, ¿no? De manera individual los valora. Y una segunda inferencia que supone la valoración de un conjunto de indicios, ¿no? A la primera le vamos a denominar doctrina de la prueba indiciaria, ¿no? En tanto que a la segunda le vamos a denominar inferencia indiciaria inductiva. O sea, la primera, cuando yo, acá fíjense, vamos a regresar a esta diapositiva, cuando yo valoro un indicio a partir de una máxima de la experiencia y llego a una conclusión, la inferencia que utilizo acá es una inferencia analógica. ¿Por qué? Porque la máxima de la experiencia se basa justamente en hechos que han ocurrido con anterioridad. Entonces, ahora ha ocurrido un hecho parecido, entonces emito una conclusión. Pero esa conclusión, fíjense, tiene la connotación de, de una presunción, ¿no? De una presunción. No es una verdad absoluta, sino simplemente una presunción. Entonces, de lo que nosotros estamos viendo aquí, la inferencia que se utiliza acá es una inferencia analógica. ¿Por qué? Porque tanto de casos parecidos, ¿no? Que por lo general, cuando la gente comete un delito, tiende a evadir su responsabilidad. En el caso concreto, el sujeto ha desaparecido, el imputado ha desaparecido, nadie lo ubica. Entonces concluimos de que el imputado puede ser que esté evadiendo su responsabilidad y por eso es que no lo ubicamos, ¿no? Aquí utilizamos, como vemos, una inferencia analógica. ¿Por qué se llama inferencia analógica? Porque en la máxima de la experiencia ya existe un razonamiento previo. Sobre la base de hechos que han ocurrido con anterioridad, se llega a una inferencia y por analogía se le aplica esa misma conclusión al indicio, ¿no? Al indicio contingente. Muy bien. Entonces, la primera inferencia es una inferencia indiciaria analógica, ¿no? Cuando valoramos cada uno de los indicios. Pero luego cuando nosotros hacemos una valoración de un sistema de indicios, una valoración conjunta de indicios, ahí lo que se utiliza es una inferencia inductiva, una inferencia indiciaria inductiva, que ya lo hemos señalado al inicio de la exposición, que la inferencia que se realiza en el proceso penal es una inferencia de tipo inductivo. Solo que en esta inferencia es la particularidad que es una inferencia indiciaria de tipo inductivo. Pero así como existe, hemos visto acá una forma de valorar de manera individual el indicio, también hemos graficado acá cómo se puede valorar el indicio de manera conjunta, ¿no? Fíjense. Vamos a suponer que esta flecha de color turquesa que aparece al centro de la diapositiva, esa flecha simboliza la hipótesis central del Ministerio Público plasmada en la disposición de formalización de investigación, plasmada también en la conclusión, ¿no? Perdón, en la acusación. Entonces, cuando aparezcan los indicios, si bien es cierto, los indicios contingentes pueden tener diferentes explicaciones, pero si el indicio eh, concuerda con la hipótesis fiscal y conforme aparecen más indicios, estos también confirman el sentido de la teoría del caso de la fiscalía. Entonces vemos que se van a ir reforzando estos indicios. Si estos indicios son concordantes y las inferencias indiciadas que se obtienen de ellos son convergentes, entonces, a partir de esos datos particulares vamos a llegar a una conclusión general y por eso es que ya hablamos de una inferencia indiciaria inductiva. Entonces, en la metodología de la prueba indiciaria se emplean dos tipos de inferencias. Una inferencia analógica que se utiliza para la valoración individual de los indicios y una inferencia indiciaria inductiva que se utiliza ya para la valoración conjunta de los indicios. Pero fíjense, la prueba indiciaria se enfrenta a algunos enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de la prueba indiciaria? En primer lugar, es el azar, la mala fortuna, por un lado, y por otro lado, el otro gran enemigo de la prueba indiciaria es la falsificación de la prueba. Porque imagínense que viene una persona que ha cometido un delito y siembra evidencias para
tratar de desviar la atención a otro posible sospechoso del hecho, ¿no? A eso se llama falsificación de la prueba. Ese es un enemigo de la prueba por indicios. ¿Por qué? Porque los indicios podrían indicar una conclusión equivocada, ¿no? Y, pero claro, en este caso hablamos eh, de indicios que han sido falsificados, que han sido sembrados, pero también podría ser indicios que aparecen por casualidad, ¿no? Por ejemplo, si el imputado estuvo en el lugar donde ocurrieron los hechos, es un indicio. Pero podría ser también que haya estado ahí no porque haya participado en el hecho, sino que estuvo ahí por casualidad, ¿no? Muy bien. Entonces, estas dos causales, ¿no? Que son el azar y la prueba falsificada, son enemigos de la prueba indiciaria. Y frente a estos enemigos es que justamente la teoría de la prueba indiciaria ha tratado, ¿no? Ha tratado de establecer, ¿no? Ciertos criterios de rigor lógico que deben acompañar al razonamiento probatorio basado en indicios, ¿no? Entonces, vamos a ver que conforme aparezcan los indicios, vamos a hacer razonamientos indiciarios, analógicos, y si el indicio y la presunción que obtenemos del indicio se va reforzando, con esos indicios se va reforzando la tesis de la fiscalía, ¿no? Entonces, vamos a ver que conforme aparezcan más indicios, esas otras posibles explicaciones de los indicios contingentes van a perder sentido, van a perder valor, ¿no? De tal manera que se afirma que los indicios pueden generar un grado de certeza muy alto al juez, suficientes como para enervar la presunción de inocencia y consecuentemente para emitir eh, un pronunciamiento eh, de condena, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento de la prueba indiciaria? El fundamento lo encontramos en el principio de la razón. El principio de la razón es un principio lógico por excelencia, ¿no? Que establece eh, que no hay nada que no tenga una causa. O sea, todo efecto, todo resultado siempre va a tener una causa, ¿no? Eso es lo que establece el principio de la razón. Y el profesor Eliseo Gómez Ruiz, cuando trabaja la prueba indiciaria, dice, en la prueba indiciaria se efectúa una operación sintética en virtud de la cual vamos de las partes al todo o del efecto a la causa. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Si un sujeto con un jarrón de losa enorme le golpea en la cabeza a su víctima y le produce la muerte, ¿no? Si se produce ese hecho, fíjense, la lesión que presenta la víctima en la cabeza, el jarrón que se queda roto y con sangre en la escena del delito, ¿no? Esos elementos, fíjense, o sea, está claro que yo voy a encontrar fuentes de prueba en el cuerpo de la víctima, en la escena del delito, ¿no? Eh, pero justamente, fíjense, esa lesión que presenta en la cabeza de la víctima, ese jarrón que tiene sangre, esa sangre en el jarrón en todo caso, o de repente el jarrón al golpear en la cabeza se rompió, esa rotura del jarrón, son efectos del delito. Pero si nosotros los apreciamos desde la perspectiva de la prueba por indicios, vamos a ver que, que cada uno de estos efectos del delito podrían comportarse como indicios. Por ejemplo, el corte en la cabeza de la víctima, el jarrón con sangre, el jarrón que se ha roto como producto del golpe, ¿no? Son efectos. Por eso el profesor Eliseo Gómez Ruiz dice, en la prueba por indicios se efectúa una operación sintética en virtud de la cual vamos de las partes al todo. Las partes son los indicios. El todo es la conclusión a la que se arriba a partir de los indicios. O también dice, vamos del efecto a la causa. ¿El efecto cuál es? El indicio que ha quedado ahí en la escena del delito. ¿Y cuál es la causa? La causa es la acción del delito, realizada por el sujeto agente. Entonces, vamos a ver que la prueba indiciaria tiene como fundamento el principio de la razón, ¿no? Y el principio de la razón es un principio lógico que sustenta la validez del razonamiento indiciario, ¿no? Entonces vamos a ver que la prueba indiciaria es compatible con la presunción de inocencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la prueba indiciaria no simplemente dice, va,
en base a indicios yo voy a obtener un pronunciamiento de condena, ¿no? La prueba indiciaria tiene principios, tiene todo un procedimiento para poder hacer de los indicios un material que nos lleve a la convicción más allá de toda duda razonable, ¿no? Y por eso es que la prueba indiciaria tiene, la teoría de la prueba indiciaria ha desarrollado unas ciertas condiciones que se deben cumplir para poder generar prueba por indicios. Y esos requisitos o esas condiciones se manejan bajo la denominación de principios, como por ejemplo, que los indicios estén probados. Ahí aparece un principio, que es el principio de confirmación. O sea, cuando yo confirmo un indicio, es decir, lo llevo al laboratorio y determino que es sangre humana, por ejemplo, y que esa sangre humana pertenece a la víctima y que está en el polo que tenía el imputado, ese indicio está debidamente comprobado, ya es un indicio en sentido estricto. ¿Qué principio aplicamos ahí? El principio de confirmación del indicio. Mientras el indicio no esté confirmado, no vale para el análisis indiciario. Segundo, ahí aparece como B en la diapositiva, que las inferencias indiciarias se han realizado de modo correcto, es decir, partiendo de las máximas de la experiencia, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo es la inferencia indiciaria analógica, la hemos visto acá, fíjense. Partimos de una premisa mayor, la máxima de la experiencia, la premisa menor que es el indicio y llegamos a una conclusión, ¿no? Entonces, vemos que las inferencias indiciarias se realizan de un modo correcto. Esto también tiene que ver con el principio de confirmación. Pero además, fíjense, la teoría de la prueba indiciaria exige que los indicios contingentes sean varios, ¿no? Entonces ahí aparece otro principio de la prueba por indicios, la pluralidad de indicios, principio de pluralidad. Entonces, fíjense, vamos, principio de confirmación, principio, en este caso, de pluralidad, ¿no? Pero además se va a exigir que esos indicios sean concordantes, que concuerden entre sí como las piezas de un rompecabezas. Entonces aparece un tercer principio, que es el principio de concordancia, ¿no? Luego, que las inferencias indiciarias sean convergentes. Es decir, yo hago la valoración individual del indicio y llego a una conclusión que tiene el carácter de una presunción. Fíjense, por ejemplo acá, el imputado está evadiendo responsabilidad. Esa es una presunción. O sea, yo presumo, a partir del indicio que ha desaparecido, presumo que puede estar evadiendo su responsabilidad. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, es necesario que todas estas presunciones sean convergentes también, o sea, que todas vayan en el mismo sentido. Hasta que luego de un análisis global del sistema de indicios, el juzgador pueda inferir vía inducción una conclusión que le genera certeza más allá de toda duda razonable. Entonces, si nosotros, luego de analizar la prueba por indicios, sus componentes, sus principios, ¿no? Principio de confirmación del indicio, principio de pluralidad de indicios, principio de concordancia de indicios, principio de convergencia de las presunciones indiciarias y principio de la razón, ¿no? Porque el hecho de que concurran todos estos principios, pues es por algo, ¿no? O sea, si esta mancha de sangre está en el polo del sospechoso, si la mancha de sangre de la víctima, si, la, si el imputado tenía antecedentes de violencia contra la víctima, ¿no? Eh, si, por ejemplo, la última persona que ingresó al edificio donde encontraron a la víctima es justamente el imputado. Entonces vamos sumando indicios contingentes, pero que en conjunto al final nos pueden generar un grado de certeza muy alto, ¿no? Entonces, entendida ya la prueba por indicios y también analizada la figura de la, analizada también la figura del sistema de valoración de la prueba, de la sana crítica, ¿no? Estamos en condiciones de poder comparar, ¿no? Si hay compatibilidad entre la metodología de la prueba indiciaria, ¿no? O prueba por concurso de indicios, y los criterios que han desarrollado la doctrina y la jurisprudencia para la aplicación del sistema de valoración probatorio de la sana crítica, ¿no? Entonces vamos a comparar, fíjense. En primer lugar, vemos que en la metodología de la prueba indiciaria, por principio de confirmación, lo primero que tenemos que hacer es confirmar los indicios, comprobar los indicios,
¿no? Y, y si nosotros aplicamos el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica en un caso en donde contamos con testigos, ¿no? Entonces, lo que nos obliga el sistema de valoración probatorio de la sana crítica es a tratar de confirmar la información que proviene de los testigos o de los documentos, ¿no? O sea, eso es ineludible, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, según el Acuerdo Plenario 2-2005, para que la declaración de una víctima pueda coadyuvar a emitir una sentencia condenatoria a una víctima que es la única testigo del hecho de repente, se requiere se requiere dentro de los requisitos del Acuerdo Plenario 2-2005, se requiere que la versión de la víctima sea coherente y que sea verosímil, es decir, que se corrobore con otros elementos, que se corrobore, fíjense. Entonces, la corroboración es eh, muy similar a la confirmación de los indicios, ¿no? Por otro lado, fíjense, en la metodología de la prueba indiciaria, la inferencia indiciaria analógica, esa que tiene como premisa mayor una máxima de la experiencia, como premisa menor el indicio y que lleva a una conclusión con carácter de presunción, a una conclusión con carácter de presunta, esa inferencia indicial analógica supone un procedimiento de valoración individual del indicio, porque yo lo primero que hago es valorar cada indicio de acuerdo a esa estructura. Premisa mayor, la máxima de la experiencia; premisa menor, el indicio, el hecho conocido; y finalmente la conclusión. Entonces, en esa inferencia analógica, lo que estamos haciendo es una valoración individual del indicio. Y si nosotros revisamos el sistema de valoración probatoria de la zona crítica, vamos a ver que también hacemos una valoración individual de cada elemento de prueba, ya sea que provenga de un testigo o provenga de un documento, ¿no? O de una evidencia material. Entonces, se establece una valoración individual en primer término. Sigamos analizando. En la metodología de la prueba indiciaria, una vez que yo tengo varios indicios comprobados, y obtengo inferencias indiciarias analógicas en un mismo sentido, es decir, los indicios son concordantes y las inferencias o las conclusiones de las inferencias, esas presunciones que se obtienen, son convergentes, ¿no? Va a ser necesaria una pluralidad de indicios contingentes y que estos se corroboren o complementen entre sí, ¿no? Si nosotros revisamos el sistema de la sana crítica, ¿no? También vamos a ver que este exige de una pluralidad de elementos que permitan aplicar algunos criterios de evaluación probatoria, como por ejemplo, ¿cómo valoro yo, de acuerdo al Acuerdo Plenario 2-2005, cómo valoro yo la ausencia de incredibilidad subjetiva? Lo tengo que hacer sobre la base de otros elementos. ¿Cómo llego a afirmar que el relato de la víctima es verosímil? Porque se corrobora con otros elementos, ¿no? Eh, entonces, fíjense, así como en los casos en donde se prueba a través de declaraciones de testigos, vemos que es necesario también una pluralidad de esos elementos, al igual que cuando trato de construir un caso sobre la base de indicios, también se requiere una pluralidad de indicios contingentes. Y además que estos se corroboren y se complementen entre sí, ¿no? Por último, fíjense, por último, la metodología de la prueba indiciaria o prueba por concurso de indicios establece una inferencia indiciaria inductiva, ¿no? Cuando se realiza el análisis global o conjunto de los indicios. Y esto está avalado por el principio de la razón. Es decir, todos estos indicios concurren por alguna razón, por alguna causa, el delito y la responsabilidad penal del acusado. Fíjense, esto también tiene su similitud en el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica. ¿Por qué? Porque la sana crítica establece que el juez debe hacer un análisis global de los elementos que resultan de los documentos, de las declaraciones y de las pruebas materiales, ¿no? Entonces, fíjense, esto que se exige en la prueba por indicios, que la inferencia inductiva indiciaria eh, se evalúe de manera conjunta, es decir, que los indicios se evalúen de manera conjunta, ese examen global de los elementos también se ha señalado en el sistema o en los parámetros del sistema de apreciación razonada de la prueba o sana crítica. Entonces, a partir de este cuadro
y este análisis de las características de la prueba por concurso de indicios y de los criterios que utiliza la doctrina y la jurisprudencia para aplicar la sana crítica en la valoración probatoria, llegamos a la conclusión de que existe una profunda vinculación, una profunda similitud en los procedimientos que utiliza la prueba por indicios y los procedimientos que se utilizan en el marco del sistema probatorio de la sana crítica, ¿no? Entonces, a partir de esa compatibilidad, ¿no? Eh, podemos, podemos aplicar, fíjense, estos criterios de la prueba indiciaria para también valorar la prueba cuando existan testigos o documentos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, lo voy a pintar esto de otro color para que ustedes puedan notar la diferencia. En el sistema de la sana crítica se hace alusión a la valoración individual de cada elemento de prueba, ¿no? La valoración individual. Pero fíjense, las reglas de la sana crítica que regula el Código Procesal Penal no establecen cómo es que se realiza esa valoración individual. En tanto que cuando nosotros hacemos una valoración individual del indicio, lo voy a pintar de azul esto, cuando hacemos una valoración individual del indicio, esa valoración individual la hacemos así, fíjense, con la estructura de una inferencia analógica. Partimos de una premisa mayor, que es la máxima de la experiencia, una premisa menor, que es el indicio, el hecho conocido, y llegamos a una conclusión. Es decir, la metodología y la prueba indiciaria sí nos dice cómo es que podemos hacer nosotros esa valoración individual del indicio. En tanto que las normas, las pautas de la sana crítica no nos dan ningún alcance sobre esto, ¿no? Igual, fíjense, cuando hacemos ya esa valoración, ese análisis global del conjunto de los indicios, ¿no? Cuando hacemos ese análisis global, vamos a ver que ese análisis global también está presente, eh, ese análisis también está presente en la metodología de la sana crítica, con una particularidad, ¿no? Que en la prueba indiciaria se han desarrollado principios como el de concordancia, principio de pluralidad, concordancia, convergencia y principio de la razón. Entonces, de alguna manera existe, no solamente es que exista compatibilidad entre la prueba indiciaria y la metodología de la sana crítica, ¿no? Sino que vamos a ver que en realidad existe una influencia de la prueba indiciaria en el razonamiento probatorio actual, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría de la prueba indiciaria de alguna manera supera los criterios de la teoría de la valoración de la prueba, al punto que la metodología de la prueba indiciaria se puede utilizar no solamente para valorar indicios, sino también para valorar cualquier elemento de prueba, siendo que existe compatibilidad entre la metodología del sistema de valoración de la prueba, de la sana crítica y la metodología de la prueba indiciaria. Incluso, esta última proporciona, la prueba indiciaria, proporciona criterios claros para los procesos de valoración individual y luego conjunta de los elementos de prueba. Lo que les decía, ¿no? Eh, la prueba indiciaria sí nos dice cómo hacemos esa valoración individual del indicio, porque nos enseña la prueba por indicios a valorar de manera individual el indicio a partir de una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión. El sistema de la sana crítica nos dice, haz valoración individual, pero no nos dice cómo la hacemos, ¿no? Entonces, de hecho, la prueba indiciaria o la teoría de la prueba indiciaria ha superado a la teoría de la valoración probatoria. Y más bien consideramos que probablemente el desarrollo de la prueba indiciaria ha servido para que también se pueda ir perfeccionando el sistema de valoración probatorio de la sana crítica, ¿no? Eh, lo que nosotros acabamos de afirmar, por cierto, no es un invento, no, no es algo que solamente suscriba eh, el profesor que ha sido invitado esta tarde para hablarles de prueba por indicios, ¿no? No, sino que hay referentes en la dogmática de la prueba, en la teoría de la prueba, hay referentes que nos ayudan o que nos llevan a este tipo de conclusiones, como por ejemplo, en la doctrina encontramos
un trabajo muy interesante y antiguo, por cierto, del profesor Antonio de Lepiani, que desarrolló una teoría, la teoría de la unidad de la prueba. En esa teoría de la unidad de la prueba señala que el tratamiento que se le da a la prueba en los manuales de derecho procesal penal son un tratamiento artificial, porque si usted va a un manual de derecho procesal penal donde se trata el tema de la prueba, va a ver que el autor, ¿no? El jurista, hace un acápite para estudiar la prueba pericial, otro acápite para estudiar la prueba testimonial, otro acápite para la prueba material, otro acápite para la prueba documental, ¿no? Y lo que dice de Lepiani que ese tipo de estudio de la prueba es un estudio artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque Antonio de Lepiani dice, cuando uno afronta un caso concreto, no va a encontrar o solo pruebas materiales, o solo testimoniales, o solo periciales, sino que va a encontrar una combinación. Y entonces es por eso que Antonio de Lepiani dice, debemos propender a una teoría de la unidad de la prueba, en donde exista una sola metodología. No que cuando hay testigos uso una metodología y cuando hay indicios utilizo otra metodología. ¿Qué pasa cuando en un caso tengo declaraciones de testigos y además indicios? Entonces, como, como, como señala, ¿no? También Antonio de Lepiani, la metodología de la prueba indiciaria no solamente puede servir para valorar indicios, sino también para valorar declaraciones de testigos, documentos, etc. Pero usted me dirá, profesor, pero usted nos está hablando de la teoría de la unidad de la prueba de Antonio de Lepiani, que nos ha dicho que es una teoría antigua. Pero ya un poco más, más en la actualidad, también fíjense, el profesor Daniel González Laer tiene un análisis muy interesante respecto a la compatibilidad que existe entre la valoración de la prueba directa e indirecta, ¿no? Daniel González Laguerre afirma que ni siquiera, fíjese, ni en la prueba directa surge directamente la demostración del hecho enjuiciado. Ni tal demostración se realiza sin inferencias. Ni la estructura de la prueba por indicios es distinta a la de la prueba directa. En ambos casos hay un hecho base, una hipótesis a probar y un enlace, ¿no? Eh, Dentro de esos argumentos doctrinarios a favor de esta posición, encontramos también el trabajo de Veloz-Hulbe, ¿no? Quien afirma que no existen diferencias cualitativas entre la estructura de la prueba indiciaria y la estructura de las convencionalmente denominadas pruebas directas, ¿no? No encuentra diferencias. O sea, no solo es que haya compatibilidad, sino que Veloz-Hulbe no encuentra diferencias, ¿no? En estas metodologías. Y propone un ejemplo interesante, fíjense. Dice que un testigo afirma haber presenciado cómo el acusado realizaba el hecho delictivo, ¿no? Eso dice el testigo. He presenciado cómo el acusado realizó el hecho delictivo. Ahora, razona Veloz Curvo, dice. En base a este ejemplo, eh, tal testimonio usualmente se podría calificar como prueba directa, ¿no? En cuanto la versión del testigo recae sobre el epicentro de la tesis acusatoria, que el sujeto agente mató a la víctima, ¿no? Y no sobre hechos periféricos. Pero aún, fíjense, dice Julio Veloz, ¿no? Pero aún en ese caso podría hablarse de un hecho base, ¿no? ¿El hecho base cuál es? El testigo afirma haber presenciado los hechos. Ese es el hecho base. Un proceso inferencial. Habría que preguntarse si el testigo tendría razones o motivos para mentir y si además estaba plenamente capacitado para percibir esa realidad que ahora nos está transmitiendo. Y también una conclusión lógica, ¿no? Que, por ejemplo, si no hay ninguna razón o motivo que lleve al testigo a mentir, y si el testigo tiene la plena capacidad para percibir la realidad, podemos concluir que puede ser verdad lo que el testigo narra que ha presenciado, ¿no? Pero fíjense, ni siquiera en esto que normalmente se considera como una prueba directa, ni aún ahí dejamos de utilizar estos criterios de valoración individual y de valoración conjunta que se desarrollan en la teoría de la prueba por indicios. Entonces, señores, y ya para terminar,
y no cansarlos porque también ya estamos con el tiempo. Como conclusión de todo lo que hemos hablado en esta tarde, ya tarde-noche, es que atendiendo todos estos fundamentos, consideramos que el nuevo Código Procesal Penal ha acertado en ubicar sistemáticamente la norma sobre la prueba por indicios en el ámbito de la valoración probatoria. Y a partir, fíjense, de lo prescrito por el artículo 158, inciso 3, que está referido justamente a la prueba por indicios, estamos en condiciones de afirmar categóricamente que los criterios y lineamientos para la valoración probatoria de los elementos de prueba que derivan de los indicios, que son el principio de confirmación, el principio de pluralidad, el principio de concordancia, el principio de convergencia y el principio de la razón que sustenta toda la conclusión y la razonabilidad de la prueba por indicios, se pueden aplicar perfectamente para la valoración de cualquier elemento de prueba. Fíjense, estos principios de confirmación, pluralidad, concordancia, convergencia, principio de la razón, y esta metodología de la prueba por indicios se puede utilizar perfectamente para la valoración de cualquier elemento de prueba, ya sea que provenga de un indicio, de la declaración de un testigo o de un documento. Con eso, yo doy por terminada mi exposición y quedo atento a las preguntas eh, que se puedan formular. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor William. Si tienen alguna duda, consulta, comentario, por favor, levantar la mano para poder darles acceso. Tenemos al doctor Exford. Doctor Exford, queda usted en el uso de la palabra. Sí, muy amable. Doctor, buenas noches. Un gusto escuchar su exposición interesante sobre preventivaria. Doctor, coincido con usted en el sentido de que es acertado que se haya plasmado en el Código Procesal Penal la preventivaria, pero el problema viene para el operador jurídico, si está capacitado para poder realizar el procedimiento de preventivaria. Aunado a ello, se tiene que si bien la producción, perdón, que si bien la preventivaria puede negar la presunción de inocencia, pero habría que ponernos caso por caso y habría que establecer efectivamente la inferencia lógica. Si me permite, quisiera ponerle un caso para más o menos aterrizar en el tema de preventivaria. Y por lo general se da en temas de tráfico de drogas, ¿no? El tema de preventivaria. Ocurre lo siguiente, la policía hace una intervención a un hotel y en un cuarto encuentra a una persona con droga, ¿no? Y una balanza y ciertas cosas para este tipo de temas de droga. Esta persona dice que la droga es de Juan Pérez. Le hacen la revisión o registro personal a esta persona y encuentran en su bolsillo una boleta que decía Juan Pérez, sin documento de identidad, nada de. Cuando preguntan la recepción del hospedaje, hacen la verificación del libro de recepción, encuentran Juan Pérez sin documento de identidad. Cámaras de video no hay porque dicen que está mala cámara, no hay, no existen cámaras. Con esa indicación, trasladan a esta persona a la comisaría e involucran a esta tercera persona, Juan Pérez, en el cual ya el intervenido dice que se llama Juan Carlos Pérez Sánchez. Hacen una rueda de reconocimiento y ficha de RENIEC, las personas no se parecían en nada, y dice, él es. Y obviamente la investigación se deduce de que lo conocía porque eran paisanos y eran amigos. Entonces, por esa simple indicación eh, también tuvo intervención esta persona, dice el fiscal, ¿no? Entonces, ¿habría acá para aplicar prueba indiciaria respecto al segundo imputado, Juan Carlos Pérez Sánchez? ¿Cómo se podría aplicar la prueba indiciaria en este caso? Muy amable, doctor. Gracias. Y muchas gracias por la pregunta. Y en realidad la prueba indiciaria, tal como hemos planteado hoy día en esta exposición, em, la prueba indiciaria más que un medio probatorio es una metodología que le da mucha racionalidad al razonamiento probatorio. Em, si no tuviéramos la teoría de la prueba por indicios, el razonamiento probatorio
probablemente estaría desprovisto de lo que le imprime en la prueba indiciaria el principio de la razón, ¿no? El principio de la razón acompaña a toda la metodología de la prueba indiciaria. Y los procedimientos de la prueba indiciaria también le dotan de mucha rigor valorativo de la prueba por indicios. ¿Por qué? Porque en todo momento se aplica las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia y las máximas de la experiencia. Entonces, si aplicamos esto al caso que se plantea, ¿no? Un caso de drogas, ¿no? En un caso de drogas, normalmente cuando la policía interviene, encuentra, por ejemplo, sustancia ilícita, la droga, encuentra a veces instrumentos que se utilizan para la microcomercialización de droga, como son balanzas para bajar la cantidad de la sustancia ilícita de 1 kilo, por ejemplo, lo dosifican en gramos, ¿no? En pequeños envoltorios, ¿no? Que suelen ser llamados en el argot policial como quetes, en caso de marihuana, pacos, etcétera, ¿no? Eh, pero normalmente, por ejemplo, cuando se arman los quetes, eh, en las uñas, ¿no? De las personas que manipulan esta sustancia, suelen quedarse algunos elementos, ¿no? Eh, de la sustancia que están manipulando. Entonces, por eso es que en este tipo de casos se suele hacer prueba de sarrungueal, ¿no? Para ver si encontramos eh, sustancia ilícita en las manos, en las uñas de la persona involucrada, ¿no? Entonces, la prueba indiciaria no supone básicamente que haya una sindicación de un efectivo policial. Por eso decimos es necesario que además de las actas de intervención y la sindicación que pueda haber del efectivo policial interviniente, se incorporen algunos elementos adicionales, como podría ser, por ejemplo, en este caso, una prueba de sarrungueal, que si en esa prueba de sarrungueal sale positivo, ya tenemos un elemento más para poder afirmar la participación de la persona. Si a eso le agregamos, por ejemplo, un video de seguridad que nos brinda información, por ejemplo, del momento de la intervención, que cuando vio al policía y tenía algo en la mano, pues se fue corriendo hacia el inmueble para tratar de esconder lo que tenía, ¿no? Etcétera. Fíjense, en cada caso, porque cada caso es distinto, en cada caso se tendrá que tratar de recoger indicios, o sea, hechos comprobados que por vía de inferencia nos puedan llevar a una conclusión respecto al delito y la responsabilidad, en este caso, de la persona imputada como autor o como partícipe del mismo, ¿no? De hecho, aplicar prueba indiciaria no es peligroso, por el contrario, le brinda mayor eh, rigor al razonamiento probatorio, porque como lo hemos visto, la metodología de la sana crítica solamente nos dice haz valoración individual y conjunta de la prueba, pero no dice cómo hacemos esa valoración individual ni cómo hacemos esa valoración conjunta. Tanto que la prueba indiciaria sí nos dice. Partimos de una premisa general, que es una máxima de la experiencia, una premisa menor que es el indicio, y llegamos a una conclusión. Y no basta un indicio, tiene que haber una pluralidad de indicios. Esos indicios eh, que pueden tener varias explicaciones, porque no son indicios necesarios, son indicios contingentes. Esos indicios contingentes además deben ser plurales y deben sumarse los unos a los otros. Si nosotros vamos a un caso concreto, ¿no? Y decimos, ¿por qué el sujeto, después de producida la muerte de su conviviente, se desapareció? Entonces yo puedo llegar a un primer indicio. El sujeto no aparece por ningún lado. No está en su casa, en la casa donde convivía con la agraviada. No está en la casa de sus padres o sus familiares cercanos. No va al trabajo. Desde el día en que se ha producido la... Entonces yo puedo llegar a partir de ese indicio de que el sujeto no aparece por ningún lado, que es un dato cierto, que ya está comprobado porque la policía lo ha buscado en su casa, en la casa de sus familiares, en el trabajo y no lo ha encontrado y eso está documentado. Ese hecho cierto ya es un indicio, pero por sí solo no genera responsabilidad. O sea, no podemos declarar la responsabilidad. Pero si, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, eh, vamos al domicilio de sus padres
en el domicilio de sus padres, la policía hace una búsqueda. Y en un cesto de ropa sucia encuentra un polvo manchado de sangre. Y ese polvo manchado de sangre es llevado al laboratorio. Y en el laboratorio de biología forense se logra establecer que la sangre que presenta ese polo que se ha encontrado en la casa de los familiares del imputado, se logra establecer que esa sangre es de la víctima. Entonces ya tenemos un segundo indicio. Claro, podría decir sí, pero de repente se fugó porque tuvo miedo que así que la mataron a su conviviente, también lo maten a él. Ya, el indicio contingente puede tener varias explicaciones, pero aparece este segundo indicio. ¿Por qué él tiene una camiseta con manchas de sangre que provienen de la víctima? ¿No? Ya tenemos un segundo hecho conocido. Y podría decir, sí, no, mira, la vez pasada, la agraviada tuvo un accidente, se golpeó la nariz, empezó a sangrar y él, por ayudarle, se manchó el polvo. Por eso es un indicio contingente, porque puede tener varias explicaciones. Pero seguimos avanzando en la investigación y se logra establecer que hay un video de seguridad donde se observa que la última persona que ingresó al departamento donde encontraron muerta a la víctima fue el imputado. O sea, el video demuestra que él entra y a los 30 minutos sale. Y desde ahí ya no se lo vuelve a ver más, ¿no? O sea, la última persona que entró a ese departamento antes de que se encuentre a la víctima fallecida fue el imputado. Ahí tenemos un tercer indicio, ¿no? Y claro, él podría decir, sí, pero de repente alguien entró por la ventana o algún vecino del mismo edificio ingresó y la mató. Pero conforme aparezcan más indicios, la posibilidad de explicar cada uno de estos indicios va a ser más difícil. Y poco a poco se va a ir generando la certeza, la convicción en el juez. ¿Se dan cuenta? Muchas gracias por la pregunta. Doctor, disculpe, solamente para precisar, lo que ocurre es que en la realidad, y eso ocurrió en Trujillo, la persona que se encontró en la posesión de la droga señaló a otra persona como propietario de la droga. Y con la mera sindicación fue sentenciada esta segunda persona y el colegiado dijo que se tiene por cierta la sindicación porque no existe prueba de descargo que desvirtúe tal sindicación, lo cual me parece un despropósito. Muy amable, doctor. Gracias. Sí, pero ahí no se aplicó prueba por indicios, ¿no? Ahí se ha condenado, si es que se condenó, por el solo mérito de una sindicación, ¿no? La prueba indiciaria tiene requisitos. Acá no había pluralidad de indicios, había una simple sindicación, no se aplicó prueba por indicios, ¿no? Eso podría, digamos, explicar el por qué habría algún cuestionamiento a la decisión judicial, ¿no? Gracias también, doctor. Tenemos también la participación del doctor Aldo Jorge Hoyos. Doctor Aldo, ¿levantó usted la mano? Bueno. Jorge de la Vega, sí. Jorge de la Vega. Ante todo, saludar al doctor que lo conozco, Trujillo, como un académico muy competente. Y este es un tema muy interesante, doctor. Mire, yo quería hacerle una pregunta. En los delitos, digamos, dentro de una organización, digamos, legítima del Estado, ¿no? Por ejemplo, la policía, ¿no? El jefe, digamos, de logística firma todos, ¿no? Los documentos, etcétera, y él tiene un deber de control, pero el personal desvía, ¿no? Digamos, lo que es gasolina, lo que es logística, ¿no? Y al final lo involucran a él y él dice que no, que él solamente ha firmado, que ha cumplido y que son digamos, subalternos los que han cometido, ¿no? Estos desfalcos, estas desviaciones, ¿no? Y él trata de, entonces la fiscalía dice que por indicios, él pues tenía un rol, ¿no? De cuidado, etcétera, y lo involucra. Entonces, ¿usted cree que acá se puede aplicar válidamente la metodología de los indicios para involucrar válidamente al señor? Más que nada en la lógica de una prisión preventiva, ¿no? No vayamos a la sentencia. Vámonos a una prisión como elemento de convicción a ese nivel, doctor. Sí, yo creo que sí, o sea, podemos aplicar la prueba por indicios no solamente para fundamentar una sentencia, sino incluso también una
una prisión preventiva, con la particularidad que en este caso los indicios van a ser valorados como elementos de convicción. Es posible, ¿no? Pero siempre es importante que nosotros tengamos en claro el concepto de indicio para poder aplicar la prueba indiciaria. Porque muchas veces se habla de indicios, se habla de prueba indiciaria, pero ni siquiera podemos identificar cuáles son los indicios que concurren en un determinado caso. Lo que decía hace un momento el doctor que lo ha precedido en formular la pregunta, ya no recuerdo, eh, lo que dijo es cierto. El mayor problema en la aplicación de la prueba indiciaria no es la metodología de la prueba indiciaria, sino el conocimiento del operador jurídico respecto a la aplicación de la prueba por indicios. Por ejemplo, el otro día tuvimos la oportunidad de conocer un caso que había sido elevado en consulta, un sobreseimiento que había sido en consulta a la Fiscalía Superior. Entonces, era un caso de lavado de activos, y en ese caso de lavado de activos, lo único que existía como prueba de cargo, digamos, era un indicio respecto al valor comercial del bien. O sea, según la tesis inicial de la Fiscalía cuando formalizó la investigación, los compradores lo habían comprado a un precio muy por debajo del precio del mercado, ¿no? Por ejemplo, si el inmueble estaba valorizado en $500,000, lo habían comprado en $50,000, ¿no? Y obviamente la diferencia es muy grande, pero hasta ahí tenemos solo un indicio, ¿no? Y como siempre digo, ¿no? Para hacer prueba indiciaria es necesario tener más indicios, ¿no? Aquí el dato cierto es que ha adquirido el bien eh, a un precio muy por debajo al precio comercial, al valor comercial del bien. Y eso, claro, ya es un indicio de ilicitud, ¿no? Porque es extraño, es raro, ¿no? Pero nos quedamos ahí. No encontramos otro elemento para poder construir un caso sobre la teoría de la prueba indiciaria y entonces aplicando lo que la Corte Suprema ha desarrollado, por ejemplo, en este último acuerdo plenario, el 7 del año 2023, sobre el sobreseimiento, llegamos a la conclusión de que pues la posibilidad de ganar el caso no es mayor a la posibilidad de perderlo. Y entonces hemos ratificado el sobreseimiento en ese caso de lavado de activos, ¿no? Ahora, en el caso que usted me plantea, doctor de la Vega, y qué gusto saber de usted, doctor, y en el caso que usted nos propone, cuáles son los indicios que señala la Fiscalía? ¿Cuáles serían los indicios? Porque aquí, digamos, acá se está partiendo de una premisa normativa, ¿no? Normativamente, este oficial es el encargado de cautelar los bienes, ¿no? Ese es el hecho cierto. Pero, ¿qué otros indicios habría, aparte de eso? De que él tenía, Por digamos, ejemplo, y claro, acá viene el tema de la pregunta, si es que puede haber, digamos, un concurso de prueba directa y prueba indiciaria, ¿no? O sea, ambas se pueden apoyar, ¿no? Porque acá por también supuesto, hay un testigo reservado que lo está indicando que él ha dado la orden, ¿no? Entonces él dice, no, pero no es suficiente con lo que dice, no es para una prisión, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, y ahí sí, la pregunta es si ya para darle más fuerza se puede aplicar también los indicios por su rol, ¿no? Y por lo que él ha firmado los documentos de los... Entonces, si es posible que la prueba indiciaria concurra con la prueba directa, ¿no? En este caso un testigo reservado. ¿O claro no que es sí. posible? Y fíjese, doctor de la Vega, que el Código Procesal Penal nos termina dando la razón en lo que... Y le agradezco por la pregunta, porque me ha permitido encontrar en el Código Procesal Penal una respuesta más, ¿no? Un argumento más que confirma esta tesis, ¿no? Si usted revisa las normas que regulan la declaración del testigo de referencia, la declaración del colaborador, la declaración del testigo protegido, usted va a ver que exige la norma para valorar este tipo de pruebas, ¿no? Exige que la versión esté corroborada con otros elementos. ¿Se da cuenta? Entonces,
es parte de lo que ha establecido la metodología de la prueba por indicios, ¿no? De que no basta un indicio, sino que se tiene que... Y acá, fíjense, dice, la versión del testigo colaborador se tiene que corroborar con otros elementos. Igual, del testigo de referencia se tiene que corroborar con otros elementos. ¿Qué implica? Pluralidad. Y no solo de indicios, sino de una declaración de un testigo con otros elementos, que los otros elementos podrían ser indicios. Entonces, no hay ninguna incompatibilidad en aplicar las reglas de la prueba indiciaria, los principios de la prueba indiciaria, la metodología de la prueba indiciaria en la apreciación no solamente de indicios, sino también de otros elementos probatorios. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, muy interesante. El mismo código, de repente están las salidas, ¿no? Sino que hay que saber interpretarlo. Gracias, doctor. Doctor, también solicitó participar el doctor César Neciosub. Sí, doctor, básicamente muy buenas tardes. La consulta que le quería hacer, nosotros cuando formulamos un requerimiento de acusación, ya la Corte Suprema de Justicia del Perú se ha pronunciado que debemos de señalar o consignar cuáles son los indicios que vincularían al imputado. Díganos, en este contexto, ¿dónde deben de ubicarse el desarrollo de estos indicios dentro del requerimiento acusatorio, doctor? Ya, muy bien. Eso es algo, su pregunta me va a permitir decir algo también muy interesante, fíjense. He visto que todavía en algunos operadores jurisdiccionales, operadores jurídicos, todavía está muy arraigada la idea de que la prueba por indicios o que la prueba indiciaria es un medio probatorio y que la fiscalía al momento de formular su acusación debe ofrecer la prueba indiciaria. Bueno, lo que nos exige el 349 del Código Procesal Penal a los fiscales cuando formulamos acusación es ofrecer medios probatorios. ¿De acuerdo? Nos dice que el fiscal, el 349 dice, la acusación contendrá los medios probatorios que se ofrecen para su actuación en el juicio. ¿No? Esa es la exigencia. Medios probatorios. La norma del 349 no nos exige que el fiscal anuncie que va a utilizar la prueba por indicio. ¿Por qué? Porque eso está implícito. Cuando el fiscal, por ejemplo, dentro de los medios probatorios que ofrece para su actuación en el juicio, ¿no? Cita indicios, está implícito que el fiscal está postulando una teoría del caso sustentada en prueba indiciaria, ¿no? Me ha tocado ver un caso hace poco. No voy a dar nombres porque todavía la sentencia puede que sea objeto de recurso de casación, pero es una sentencia por un caso de feminicidio agravado que ha terminado con sentencia de vista hace poco y que se ha obtenido sentencia condenatoria. Y es un caso, fíjese, muy interesante. No lo comento todavía con muchos datos, con muchos detalles, porque todavía no tiene efectos de cosa juzgada la sentencia. Pero sí les prometo que cuando tenga efectos de cosa juzgada, voy a publicar algo sobre este caso, porque es un caso sumamente interesante. Aquí se combinan lo que hemos venido hablando, ¿no? Declaraciones de testigos que escucharon gritos de la víctima previos a la caída, ¿no? También hay otro indicio, por ejemplo, además de esas declaraciones de testigos, hay indicios, como por ejemplo el hecho de que en el departamento donde se produce este hecho solamente estaban estas dos personas, el imputado y la víctima. Y por último, la víctima, fíjense, cae de un edificio, de la ventana de un edificio, un piso alto, cae al piso, ¿no? Y hace un movimiento parabólico el cuerpo. Ese movimiento parabólico se ha logrado establecer a partir del punto de inicio y de la posición final del cuerpo. Y ese movimiento parabólico ha sido explicado con un informe pericial que ha determinado que la única forma de que el cuerpo haya llegado a 2 metros de la línea de inicio del edificio es porque hubo una fuerza que la impulsó a la víctima. Entonces es un caso en donde se ha trabajado sobre la base de prueba por indicios. Y claro, uno de los cuestionamientos que se hacía era que que la fiscalía y la acusación no ha ofrecido la prueba por indicios. Que la prueba por indicios no es un medio probatorio. Pero si es que ya por ejemplo, si en la acusación
el fiscal ofrece como medio probatorio el informe pericial físico, el informe físico, entonces, y ese informe físico, por ejemplo, nos comprueba un indicio, que en este caso es el movimiento parabólico del cuerpo de la víctima. Entonces, es implícito que el fiscal está haciendo uso o ha construido una teoría del caso basada en prueba por indicios o en teoría de la prueba indiciaria. Espero haber respondido a su pregunta, doctor César Nechosú. Bueno, doctor, no habiendo más participaciones, a nombre propio y de la Academia de la Magistratura, un agradecimiento por esta conferencia magistral. A nuestros discentes, indicarles que a partir de la tercera semana de julio se les enviará un correo, se les estará informando para que puedan obtener sus certificados. Gracias, doctor William. Buenas noches con todos. Muchas gracias y buenas noches con todos. Permiso.